Muy buenos días. En este domingo vamos a reflexionar con el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iban a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo de esta Cuaresma y esta palabra está dentro de un contexto que a veces nosotros muchos no lo entendemos. Está cerca la fiesta de las tiendas, que era una conmemoración que ellos hacían. En un principio hacían como unas enramadas fuera, dejaban la casa y volvían a vivir precariamente, recordando todo el tiempo de su estadía en el desierto cuando fueron liberados de Egipto. En esta época con Jesucristo, lo que hacían era que subían a las azoteas de las casas y ahí armaban unas tiendas y vivían así, precariamente. Entonces, como estaba cerca esta fiesta, es que Pedro dice esto, que es bueno estar aquí, hagamos tres tiendas. Pero no sabía lo que decía, y lo decía porque en el fondo tenía miedo. Estaban asustados de lo que pasaba, de la voz que escucharon, las nubes, etc. Pero hay una cosa que es fundamental para nosotros. Ayer veíamos, por ejemplo, que el Señor por boca de Moisés le decía al pueblo de Israel que hicieran lo que Dios les decía. Y hay una cosita que nos dije ayer y que es muy importante. Cuando Dios nos pide algo, sepan que si es algo que está fuera de nuestro alcance natural, es que Dios, al pedirlo, ya nos dio las gracias necesarias para poder realizarlo. Por lo tanto, tenemos que mirarlo a Él y no a nosotros, porque si nos miramos a nosotros, ya les decía, imposible para los hombres muchas cosas de lo que Dios nos pide, pero no para Él. Y como Él sabe eso, Él nos da sus gracias para poder hacer lo que Él nos dice. Y en la primera lectura de hoy tenemos este pasaje de Abraham que es maravilloso porque precisamente está hablando de esto, de la imposibilidad nuestra versus el poder omnipotente de Dios. Y le dice a Abraham: mira el cielo, cuenta las estrellas si es que puede, así será tu descendencia. Mira las arenas del mar, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Y efectivamente, Abraham, que era viejo, su mujer estéril, ya conocemos la historia, tuvo dos hijos. Uno de la esclava, que es en su esfuerzo, que es como la arena del mar. Pero el otro es el fruto de la promesa, que es como las estrellas del cielo. El Señor cumple lo que promete. Entonces a nosotros, cuando el Señor nos pide algo, es porque tenemos su gracia. Y si no podemos hacerlo, nos va a suceder como sucedió con Abraham, si es que tenemos la voluntad de hacerlo. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, para que Abraham sepa que él va a cumplir las promesas de descendencia que le hace, ya les he contado esa historia, se parten los animales y los que hacen el pacto caminan de un lado a otro mientras queman una parte y dicen que me suceda esto a mí si no cumplo con lo que me corresponde.
Y después el otro quema la otra parte de los animales, porque se hacían pactos con animales, y pasa por en medio y dice que me suceda a mí esto mismo si no cumplo con mi parte. Y resulta que a Abraham, Dios le dice que prepare los animales para hacer el pacto, pero le baja un sueño a Abraham, se queda dormido y Dios pasa quemando las dos partes, vale decir, es Dios el que se compromete con Abraham y es Dios el que se compromete con nosotros. Por eso, si el Señor nos pide algo, no te quepa la menor duda que vas a poder realizarlo si te da la gracia o lo hará Él si no te ha dado la gracia. Pero verás el poder del Señor, porque el Señor lo que quiere es que seamos testigos de su amor para el mundo. En este tiempo de Cuaresma podemos ver cómo el Señor nos ayuda en el ayuno, en la oración, en la limosna. Pon tú el deseo profundo de cumplir con estas tres cosas que te pide el Señor en Cuaresma, que son para tu bien, y verás cómo vas recibiendo estas gracias de Dios para llegar ácimo, sin ninguna levadura de maldad en tu corazón, y poder vivir la Pascua de Resurrección junto con el Señor, habiendo pasado con la cruz, la pequeña cruz que nos toca a nosotros, para poder experimentar la gran resurrección que también Dios nos quiso regalar por Jesucristo. ¿Lo crees? Porque en la medida en que nosotros creamos y vayamos descubriendo esa luz que nos da el Señor, es que vamos a poder cumplir con la misión para la cual Él nos ha elegido y nos ha hecho hijos suyos. Y podremos ser luz y salvación para otros hermanos. Créetelo. El que tenga oídos para oír, que oiga.